Muchas bendiciones. Hoy un nuevo día y les envío otra cápsula de sabiduría pidiéndole al Padre Eterno que nos dé el discernimiento para poder entender lo que Él nos dice a través de su palabra. Así dice el Señor en Mateo capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Escuchamos en este mensaje que el Señor al que llama, Él capacita. Y él nos da esa autoridad para que nosotros, así como Él, podamos orar por los enfermos y en la fe, tanto del enfermo como en la fe de nosotros, este enfermo pueda recibir la sanidad o cualquier persona que esté atada por un demonio pueda recibir la libertad. Escrito está que Él no solo dice que Él llamó a los 12, pero usted y yo sabemos que Dios nos hace el llamado a cada uno de nosotros para que le sirvamos y que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Así es que si usted se siente un escogido de Dios, siéntase muy feliz porque escuche a lo que Dios lo ha mandado cuando usted va a una casa a llevar el evangelio. En el versículo 18 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Muy bien, aquí la palabra nos dice y nos capacita tanto para una cosa como para la otra, pero también nos dice que hemos recibido de gracia, así es que tenemos que dar de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos cobrar por los servicios que vamos a ir a prestar, que no tenemos que estar cobrando ofrendas, que no tenemos que estar diciéndole a la gente, bueno, yo voy, pero si me pagan la gasolina, bueno, yo voy, pero si ustedes me dan una ofrenda. Oye, o voy y de una vez les paso la canasta, porque es como si estuviéramos cobrando el favor. Y aquí la palabra no nos dice eso, nos dice que recibimos de gracia, entonces damos de gracia. Estos dones espirituales que el Señor nos ha dado, una vez que nos llama para el servicio y nos capacita, ha sido para el bien del pueblo, así como Jesucristo vino y Él no pidió ningún salario, ni pidió nada, ninguna ofrenda, sino que Él a todos los que venían a sus pies, Él los sanaba y los libertaba. Y dice el versículo 9, no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Aquí también para las personas que reciben a un obrero de Dios, han de saber que por lo menos un vasito de agua deben de darle. ¿Por qué razón? Porque así recibirán ustedes la bendición que viene del Padre. Es importante, si esta persona viene de lejos, darle un acomodo en su casa, que sea un lugarcito donde él pueda reposar, donde él pueda dormir tranquilo y luego darle, qué sé yo, alguito de comer para que él se sienta tranquilo y pueda seguir con el trabajo de Dios. Esta es la misión de los que reciben al predicador o a ese evangelista que Dios va a mandar. Y nuestra misión es no proveernos de nada, porque Él nos manda mansos, humildes y sencillos de corazón. No nos manda con gran vestimenta ni mucho dinero, sino más bien que nosotros reflejemos a un Cristo vivo. Y Cristo nos da el ejemplo de ser alguien que vino humildemente, que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y no con esto les voy a decir que no lleven su carro a la predicación o que vayan descalzos, no, sino lo que quiero decirte es que ustedes no necesitan mayor cosa para ir a llevar el evangelio. Lo único que tienen que llevar es un corazón agradecido, un corazón arrepentido y un corazón lleno del poder de Dios para que mucha gente que los escuche hablar reciban del poder de Dios y a través de esa palabra puedan ser salvos y ser libres de todas sus amarras. En el versículo 11 dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Posad allí hasta que salgas. Y al entrar en la casa, saludadla. Muy bien, se acostumbra cuando uno entra a una casa a decir: la paz de Cristo esté en esta casa. Un ejemplo. Y también que vean que no nos vamos a meter a cualquier casa, que tenemos que saber que es una casa de bien.
porque nosotros no nos vamos a contaminar en una casa llena de inmundicias. Vea que ahí dice si es digna la casa. Dios nos dará también la dirección para saber si podemos entrar o no podemos entrar a esa casa a reposar. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se devolverá a vosotros. ¿Se da cuenta? Entonces es una casa que dignifique a Dios, una casa en la cual amen a Dios. Esa es la casa donde Dios quiere que nosotros podamos ir y quedarnos en ella. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Imagínense que el Señor tiene tanto cuidado de nosotros que dice que si en una casa no nos reciben, porque muchas veces ha pasado que usted va y toca la puerta de una casa y le tiran la puerta en las narices, pues sepa que de ahí tiene que sacudirse el polvo de esa casa y el juicio que le viene a esa casa, a esa familia que vive en esa casa, va a ser un juicio muy grande porque escrito está en la palabra. De tal manera que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de saber a dónde nos metemos y de hacer las cosas que el Señor nos mande, porque escrito está tal y como nosotros debemos de actuar. Y no debemos olvidar que Él nos envía con poder y autoridad. Observemos aquí mismo en el capítulo de Lucas, pero en el capítulo 10 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, de Él a toda ciudad, a quien envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Imagínense que aquí la palabra nos instruye de que vayamos de dos en dos. No es conveniente que usted vaya solito, pues tampoco va a ser una excusa de que usted no va a ir a orar por alguien porque tiene que ir solo, ¿no? Porque usted sabe que lo acompaña el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo ideal es que usted se consiga un compañero de oración. No vaya solo, porque escrito está, vayan de dos en dos. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Usted y yo sabemos que tenemos que orar para que el Dios mande obreros a hacer la voluntad del Padre. Aquí en esta tierra muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Oremos para que muchos sean los escogidos, porque muchas personas nos presentamos ante el Rey, pero algunas veces con nuestras actitudes malas no somos personas que podamos ser escogidas. Por eso dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Así es que oremos para que no solo el Señor envíe a muchos obreros, sino para que sean escogidos. O sea, quiere decir para que estén capacitados, para que estén con un corazón dispuesto, para que sean humildes, para que reconozcan sus errores, para que nos podamos arrepentir de todas las cosas con las que el Satanás en esta tierra nos engaña y nos destruye, y podamos nosotros levantarnos al servicio de Dios humildemente, sabiendo que somos siervos inútiles y que solo lo que Él nos mande a hacer es lo que podemos hacer. Siguiendo con este capítulo, en el versículo 3 de Lucas 10:3 dice, id, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Es importante saber, ¿verdad?, que nosotros no vamos a un lugar donde solo hay santos, sino que es un lugar donde precisamente las personas que están allí son personas que necesitan tanto de Dios, que muchas veces son muy necesitadas y nosotros tenemos que estar capacitados para orar por ellas, para darles una palabra de aliento, inclusive si es posible poder alimentarlas, si es que están muertas de hambre. Pero también dice la palabra que nosotros tenemos que ir como ovejas en medio de lobos. Nosotros, las ovejas de Dios, en medio de lobos, o sea, personas que son malas, personas que pueden maquinar cosas malas contra nosotros, personas a las cuales el diablo puede usar para destruirnos. Entonces tenemos que ir bien armados y tenemos que llevar las puertas cerradas en cuanto al pecado, saber que no tengamos puertas abiertas porque el enemigo se puede valer de eso para hacernos mucho daño. Y entonces dice, nos dice aquí el capítulo 5, versículo 5 de Lucas 10:5,
nos dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid la paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se devolverá a vosotros. Bueno, es parecido a lo que habla la palabra que acabo de leer, pero aquí lo importante es que nosotros vamos con autoridad de Dios para poder ejecutar el servicio que vamos a llevar, el llevar el evangelio con un evangelio con poder, un evangelio que sana, un evangelio que liberta, un evangelio que levanta, pero nosotros tenemos que estar capacitados también. Dios nos envía y Él nos capacita, pero es de nosotros, ¿verdad? El que volvamos bien, el que volvamos victoriosos. Aquí cuando el Señor envía estos 70, dice la palabra en el versículo 17 que volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces aquí el Señor les vuelve a repetir a ellos que realmente van con mucha autoridad y que realmente los demonios te tienen que someter a la autoridad del cristiano y salir huyendo. Pero dice que Él nos da potestad para hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y que nada nos dañe. Esto es importante porque muchas veces la gente tiene miedo de ir a hacer a dar una palabra o de ir a hacer una oración y sepa que si usted está con Dios y si usted le cree a Dios y si usted sabe quién es usted, que usted es un hijo de Dios, usted va con la autoridad de Dios. Claro está que si usted no está realmente, qué sé yo, capacitado o si no está convencido de lo que Dios a usted le ha dado, obviamente puede titubear en la fe y puede quedar muy mal porque estos demonios huelen la unción del cristiano. Pero también el Señor les da también un consejo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Bueno, hay unos libros escritos en el cielo con nuestros nombres y lo importante es que nuestros nombres estén escritos en este libro. ¿Cuáles nombres? Tanto el nombre tuyo que vas a predicar la palabra de Dios, así como los nombres de las personas que te escuchan. Es importante que ellos sean salvos y que estén escritos ya en el libro de la vida. Por eso no hay que regocijarnos tanto porque ya sabemos que los demonios son echados, que los enfermos son sanados, pero esa gloria no te la tenés que dar tú, porque la gloria y la honra es del Señor, o sea, porque Él es el que los echa, es el dedo de Dios el que ejecuta para que la persona sea liberada o sanada, no eres tú. Por lo tanto, no te gocéis de eso, gózate de que tu nombre y el nombre de estas personas ya están escritas en el libro de la vida. Y a esa misión es con la que Dios nos manda, realmente una misión sanadora, una misión libertadora. Esa es la misión del cristiano. No es solo llegar a hablar, no, porque el reino de los cielos es un reino de poder y decirle a las gentes que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos es Cristo y es el que nosotros representamos a un Cristo vivo, un Cristo lleno de dones, de talentos, un Cristo que es sobrenatural, a ese es el que vamos a representar. Por lo tanto, usted vaya con toda la autoridad, vaya con todo el poder que Dios te da, porque escrito está en la palabra que Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino que Él te dio un espíritu de valentía, de amor, de poder y de dominio propio, para que usted pueda ir a hacer la obra de Dios. Pero cuando se goce, gócese de que de verdad tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Hoy en este día yo quiero bendecirte, mi hermano, quiero mandarte una palabra en la cual te levantes en el nombre de Jesús y que comiences a caminar. Levántate en el nombre de Jesús y camina. Camina llevando el evangelio a mucha gente, a mucha lengua, tribu y nación, así como fuiste enviado, así como estos 12 fueron escogidos y fueron enviados con toda autoridad a sanar y a echar fuera demonios. A ti también el Señor te manda con la misma autoridad a hollar sobre dragones y sobre serpientes sin que sufras ningún daño. Anímate, sé valiente y esforzado. Gózate en el don que Dios te dio, gózate en el llamamiento que Dios te hace hoy en este día y ve,
predica la palabra, predica ese evangelio de Dios, que si tú estás con Él, vas con Él, Dios va contigo, va delante de ti como poderoso gigante, allanándote el camino para que puedas llegarle a mucha gente que está caída, mucha gente está dolida, mucha gente está sin esperanza, mucha gente ha perdido ya la fe. Hay muchos cristianos que antes le servían a Dios y ahora no quieren saber nada de Dios porque se enfriaron. Hubo alguna situación que les causó a ellos la separación, pero yo quiero decirte que nunca es tarde porque tú puedes hoy reverdecer, así como ese báculo de Aarón reverdeció en la presencia de Dios. Así cualquier persona que se encuentre hoy seca, cualquier persona que se encuentre hoy muerta, puede revivir en la presencia del Eterno. Tan solo comienza a caminar, a dar pasos de fe hacia el altar, comienza a caminar, comienza a doblar tus rodillas, porque el Señor hoy está ahí donde estás presente. Él está ahí viendo lo que tú haces. Mira, levántate, solamente cree. El Señor te escucha, el Señor te oye y Él ha dicho una palabra que es poderosa y dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Esa es la condición. Él manda y dice, vengan acá todos los que están cargados y agobiados, pero hay una acción que usted tiene que hacer y es venir. Así es que vayamos a la presencia de Dios y dejemos que Él comience a reverdecerte, que Él comience a activar tus dones espirituales, que Él comience a renacer en ti, que Él comience a hacer revivir en ti esos dones que te dio hace mucho, esos talentos. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Dios te los dio y Él no te los va a quitar. Sí, tal vez en este momento no están activos, quizás porque tomaste un camino diferente, quizás dejaste que el Espíritu Santo se enfriara en ti, pero hoy es el momento para que tú comiences a vivir, comiences a levantarte. Hoy es un día especial, un día para que comiences a creer. Deja que el Señor te use, deja que el Señor use tu voz para levantar a alguien que está caído. Camina, mira todos los muertos que hay ahí en las aceras, en las calles, en los lugares donde vas. Dice la palabra que Jesús tuvo compasión de ellos porque los miraba como ovejas, los miraba vejados como ovejas sin pastor. Y es que realmente hay mucha gente que anda sin pastor, hay mucha gente que anda fuera del redil, hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que es un pastor. Y hoy quiero decirte que hagas ese trabajo, ve, predica el evangelio, háblale una palabra a ese hermano que está muerto y levántalo en el nombre de Jesús, porque tienes el poder y la autoridad que Dios te dio. Tan solo cree y déjate usar. Espíritu Santo, a toda persona que escucha este audio, yo te pido que vengas y lo hagas renacer de nuevo. Comienza a soplar aliento de vida para que vuelva a vivir, para que vuelva a creer, para que vuelva a sonreír, porque sé que en Él hay soledad, porque sé que Él está como muerto, porque sé que en Él hay un gran vacío que no lo llena nada. Sé que hace muchas cosas, quizás hace paseos, quizás hace compras, quizás se ríe, hace fiestas y su corazón siempre sigue vacío, porque ese corazón solo lo llenas tú y más si un día Él te sirvió. Por eso hoy en este día especial quiero que tengas misericordia de estas almas, Padre nuestro. Tú que estás aquí con nosotros, te pido Dios que los llames nuevamente, que les hagas reverdecer esos dones espirituales y talentos que le diste y úsalos, porque tú mismo en tu palabra dice que oremos porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo hoy oro delante de tu presencia para que a nosotros, los que estamos sirviéndote, así como estamos, tal vez caídos, tal vez sin fuerzas y sin ánimos, comiences a revivirnos nuevamente, comiences a traernos hacia ti, comiéncenos a hacer arder, Señor, en el fuego de Dios. No permitas que seamos un tizón al lado, no, queremos ser parte de ese fuego encendido. Por favor, ten misericordia de nosotros. Aparta todo aquello que nos está apagando el fuego de Dios. Aparta eso que nos está quitando de tu presencia. Y por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a reverdecer contigo. Ayúdanos a caminar contigo. Porque solo en ti hay libertad. Solo en ti hay paz. Solo en ti hay verdad. Espíritu Santo, ten piedad y misericordia de los que estamos en este día orando, de los que están escuchando este audio. En el nombre de Jesús, amén y amén.